A continuación escucharán un mensaje democrático con el hermano Javier. La democracia tiene frases famosas. Veamos y analicemos una de Thomas Jefferson. Citamos: la democracia no es más que el gobierno de las masas. El 51% puede lanzar por la borda los derechos de los otros 49%. Termina la cita. Amigos míos, ubiquemos ahora a Thomas Jefferson, el autor de la frase democrática que acabamos de escuchar. Coloquemos a Thomas Jefferson en perspectiva política. Ubiquémoslos en el tiempo, pero también vamos a tratar de ubicarlo brevemente en el espacio. Thomas Jefferson nació el 13 de abril de 1743. Sí, escucharon bien, 1743. Nuestro personaje de hoy es del pleno siglo XVIII. En ese momento no existía ningún país democrático. No había existido la independencia de Estados Unidos. Tampoco la Revolución Francesa, que fueron los acontecimientos que dieron origen al regreso de la democracia después del nacimiento en Atenas 500 años antes de Jesucristo. El hombre del que estamos hablando hoy, Thomas Jefferson, nació fuera del sistema democrático y en plena revolución industrial. La revolución industrial tenía como eje central Inglaterra. Y Estados Unidos, donde nació Jefferson, estaba gobernado por Inglaterra. Pero nuestro personaje fue presidente de los Estados Unidos en 1801, después de la independencia. Y algo más notable todavía, Thomas Jefferson fue el principal autor de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. De manera que este personaje nació fuera de la democracia, participó en la Declaración de Independencia de Estados Unidos y algunos años después fue su presidente durante 2 periodos, cada uno de 4 años. Cuando Thomas Jefferson muere en 1826, todavía no había comenzado la primera ola democrática. Y aquí nosotros queremos decirles algo. Vamos a hablar en estos mensajes democráticos de ola democrática. Y nuestro parámetro para las olas democráticas es el historiador, el sociólogo norteamericano Samuel Huntington. Ese es el autor y el parámetro de las olas democráticas. Ola número 1, ola número 2 y la ola número 3. De manera que cuando Thomas Jefferson muere, no había comenzado la primera ola de la democracia, que comenzó en 1828 y duró hasta 1926, después de la Primera Guerra Mundial. Pero vamos a los que vinimos, después de conocer una breve y apretadita historia del autor de la frase democrática que analizaremos durante este espacio. En esta frase democrática de el autor Thomas Jefferson, veremos 3 primeros planos. Este es uno. La democracia no es más que el gobierno de las masas. Detengámonos aquí. La democracia no es más que el gobierno de las masas. ¿Qué es las masas? ¿Quiénes son las masas? ¿A quiénes se le puede decir que pertenecían a las masas?
La masa es un término hoy en día equivalente a pueblo y que ya la gente no habla las masas, sino que dice el pueblo. Pero en aquel entonces el término adecuado que usa Thomas Jefferson son las masas. De manera que las masas es el pueblo de 1700 y tanto, donde la época de Thomas Jefferson, y a eso él se refiere. De manera que las masas es el pueblo. Y dice que la democracia es el gobierno de las masas. ¿Por qué? Porque la revolución de Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos de Inglaterra, estableció el primer gobierno democrático después de la caída de la democracia en Atenas, en Grecia. De manera que el primer sistema de gobierno que establece que la mayoría hace gobierno, que el pueblo hace gobierno, que las masas hacen gobierno, es el gobierno democrático y republicano y representativo de los Estados Unidos, del cual Thomas Jefferson fue su tercer presidente. De manera que la democracia es el gobierno de las masas, es el gobierno del pueblo. ¿Cómo se establece este gobierno? Estados Unidos estableció por primera vez en el mundo que el gobierno debían hacerlo los pueblos a través del voto universal. Y ese es el primer detalle de esta pausa de la cita de Thomas Jefferson. Veamos el segundo detalle. Citamos el 51%. Termina esta parte de la cita. ¿Por qué el 51%? Recuerden, la democracia es el gobierno de la mayoría. Y del 100%, la mayoría es el 51% en aquel entonces. Hoy decimos un 50% más un voto. No había que tener el 51% hoy, sino que basta que se obtenga el 50 más un voto. Pero en aquel entonces, en 1776, 78, y en la primera democracia de los Estados Unidos, había que hacer el gobierno con el 51%. Por eso nos detenemos en este segundo detalle de la cita de Thomas Jefferson. El 51% de los votos hacían gobierno en los Estados Unidos. En aquel entonces piensen que solamente 2 países del mundo tenían el sistema democrático por voto. Francia con la Revolución Francesa en 1779 y Estados Unidos con su independencia de Inglaterra en 1776 y su declaración en 1789. Veamos el tercer detalle. El otro detalle de la frase de Thomas Jefferson es este. Citamos: puede lanzar por la borda los derechos de los otros 49%. Amigos míos, el que obtenía el 49% obtenía en aquel entonces 0 participación del gobierno. Usted tenía el 49% y el que obtenía el 51%, dice Thomas Jefferson, puede tirar por la borda los derechos del otro 49%. Cruel, duro, ironía de la vida. Desde aquel entonces la democracia se establece con la mayoría, y la mayoría es el 51%. Estas fueron las 3 frases de Thomas Jefferson que pusimos en primer plano de la frase completa de la democracia de Thomas Jefferson. De manera que la democracia tiene frases famosas y hoy hemos analizado una de Thomas Jefferson. Citemos ahora, para finalizar, la frase completa. La democracia no es más que el gobierno de las masas. El 51% puede lanzar por la borda los derechos de los otros 49%. Thomas Jefferson.
Recuerden, amigos míos, que la democracia es mucho más que elecciones y el derecho a votar. Vayan con Dios, que yo me quedo con Él. Escucharon un mensaje democrático con el hermano Javier.